Aquí comenzamos otra cápsula sobre el mismo concepto de funciones de grupo y hoy día vamos a hablar, o ahora vamos a hablar sobre funciones de grupo un poco más complejas. Para esta oportunidad necesito que puedan tomar mucha atención y que por favor vean una y otra vez los videos que ya hemos subido para que puedan o les pueda ir bien en el concepto de las tareas que estamos realizando. Lo último que hablamos sobre el concepto de funciones de grupo, tomamos una tabla que fue la tabla de employees, donde sacamos ciertos conceptos del salario para poder finalmente entregarnos una información. Esa información quizás cuánto es lo que hemos gastado en la empresa, cuánto existe o cuántos empleados existen en cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente ese es el concepto de funciones de grupo que existen, sino que existen cláusulas dentro de esto. Y una de las gracias de las cláusulas es entregar un concepto. Y una cláusula bien definida y bien clara es la cláusula group by. ¿De qué sirve la cláusula group by? Para poder crear funciones de grupo, aquí se dividen las filas en las tablas de grupos más pequeños, se consideran todas las columnas que no están incluidas en las funciones de grupos en la sentencia o con la cláusula select. No se pueden utilizar columnas con alias, es decir, no puedes llamar y generar un concepto a través de la columna del alias. Las columnas que no forman el grupo, no es obligación considerarlas dentro de la cláusula select. Y utilizando la cláusula where se pueden excluir las filas antes de que éstas sean divididas en grupos. Entonces aquí vamos a aplicar, hoy día vamos a aprender dos conceptos. Uno, cómo utilizar la cláusula group by y cómo utilizar la cláusula a través de un filtro por medio del where y por medio de un having. ¿Ok? Así que tomemos mucha atención. O sea, lo primero que vamos a hablar sobre el concepto de grupo o también conocido como group by. ¿Para qué existe o para qué nos sirve el group by? El group by es un concepto de agrupación. Y como la palabra dice, agrupa, o sea, separa en ciertos sectores lo que nosotros queremos mostrar. Si nosotros tenemos la tabla employees con los empleados, nosotros podemos tener la cantidad de empleados y podemos entregar cierta información separándolo en ciertos conceptos que quizás puedan ser similares. Como por ejemplo, el Department ID. Todos los empleados están asociados a un departamento X. O también puedo preguntarle por el cargo como el Job ID. Y vamos a generar una consulta diciéndole, ¿sabes qué? Quiero traer el total del sueldo que existe en la empresa. Pero quiero que antes de eso me muestres todos los empleados o los cargos que existen dentro de. Entonces le digo, por ejemplo, quiero que lo separes en cargo. Le pongo la coma, pongo el salario y ejecuto el concepto de consulta. Si se fijan, me va a dar un error. Ese error es fundamentalmente por un concepto. ¿Por qué? Porque el error que da es que no existe una agrupación dentro de esa, o sea, deberíamos generar una cláusula llamada group by. ¿Y por qué se debe agrupar? Por todas aquellas columnas que básicamente no tienen funciones de grupo. Es decir, por ejemplo, de acá, de estas dos filas, columnas, existe solamente una columna que no tiene función de grupo. Y si yo lo ejecuto, ahora sí, me muestra el valor que gasto en salario por cada cargo que existe dentro de la empresa. E incluso le puedo preguntar cuántos empleados existen en cada o tiene cada cargo. Por ejemplo, ITprog son 5 empleados, lo que suman un total de $28.800. O sea, ya la característica del sistema ya me está entregando una nueva forma, una nueva entrega de información que puede ser bastante útil para la empresa. Entonces, ya no solamente es el concepto de sumar, separar y generar quizá un concepto de funciones a través de una sola entrega de valor, sino que también es capaz de poder entregarme funciones
a través de un grupo y separando estos conceptos a través de distintos tipos de empleados quizás o cargos que puedan llegar a existir. O sea, yo ya puedo saber quizás con una estadística más clara que programadores de tipo IT son 5 empleados y esos 5 me suman un total de 28.800. Y ahí puedo seguir sacando información como por ejemplo, me interesa saber no solamente la cantidad, cuál es el promedio que existen de salarios por cada uno de los empleados que están trabajando en esta empresa. Entonces, el promedio de salarios o de sueldos, pero por cargo. ¿O cuál es el valor mínimo? ¿O cuál es el valor máximo? Entonces, acá podemos generar muchas estadísticas para poder clasificarlos y entender un poquito más. O sea, en total, de la cantidad de cargos que puedan llegar a existir en la empresa, por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabéis que hay una tabla llamada cargos? Veamos. Una tabla llamada jobs. Esta tabla jobs me dice cuántos cargos tengo yo clasificados en la empresa. Y yo puedo preguntar, oye, quiero saber cuántos jobs existen en la empresa. O sea, del total de 19 cargos, yo en la empresa estoy ocupando actualmente solamente, estoy ocupando los 19 cargos que tengo asociados en la empresa. Y esos 19 cargos existen diversos tipos de empleados para cada uno. O sea, todos los empleados tienen cargos asociados. No tengo ningún empleado que no tenga cargo dentro de los existentes, como trabajos. Cargos, trabajos, lo mismo. ¿Bien? Eso es el concepto de Group By aplicando funciones de grupo. Pero, si aún así yo quiero agregar nuevas cosas, yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero agruparlo, pero no solamente por el concepto del trabajo, sino que me gustaría agruparlo quizás también por el departamento asociado para cada uno. Entonces, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero mostrar también el Department ID. Y de hecho lo voy a mostrar primero para que lo logren entender. Quiero mostrar el Department ID. Quiero contarlos. Ya esto, si yo lo genero, me va a dar un error nuevamente. ¿Por qué el error? Porque no está agrupado. ¿Cuál no está agrupado? El Department ID. Como se lo había comentado, para que lo pueda lograr entender, tengo que empezar a agrupar no solamente por el departamento, sino que por todas aquellas columnas, por el Job ID, perdón, sino que por todas aquellas columnas que no tengan funciones de grupo. Y en este caso, de todas las columnas que están acá, las únicas que no tienen funciones de grupos son estas dos. ¿Bien? Espero que lo logren entender. Por ejemplo, no veo una que esté separada dentro de... Me gustaría verla. A ver si existe alguna tabla que esté separada. O sea, sobre el mismo concepto. Bueno, creo que no logro ver alguno que esté separado, pero lo bueno es que ya logramos entender cómo funciona. ¿Bien? Así que volvamos un poquito atrás. Solamente para mantener el mismo estándar que teníamos. Solo para que me entregue una información. ¿Bien? Ahora, juguemos. ¿Para qué existen dos cláusulas más asociadas dentro de? La primera cláusula se llama having. ¿Qué hace el having? ¿O qué es el having? El having es un concepto de, por decirlo de una manera sencilla, es un filtro, pero por grupos. O sea, una vez que esté agrupado, tú lo puedes filtrar. Pero también antiguamente habíamos conocido el concepto de where. El where también es un filtro, pero es un filtro por fila de valor antes de agrupar.
Recuerden que el select es una sentencia donde se ve visualmente lo que estamos generando, entonces es una visualización del momento que estamos realizando. Nada más, por ende, acá en este momento estamos realizando un concepto de visualización de grupos de valores, es decir, de todos los datos que existían acá, de los 107 filas, de las 107 filas que habían acá, nosotros tomamos las 107 filas y las separamos en sectores. Esos sectores eventualmente están con un concepto llamado Job ID, o sea, lo estamos separando por cargo. Yo digo, por ejemplo, aquellos que son Job ID, puede ser que sea la Britney, o el Samuel y el Vince, o pueden ser, o el Vance, o Kevin. Pueden ser ellos, todos ellos juntos, o esos 5 personas juntas, pueden entregarme o pueden trabajar en el mismo cargo como ese SH Clear. Lo que hace que la suma de todos sus salarios me entregue el valor que puede estar asociado acá en ese H Clear. Bien, son un total de 20 empleados en teoría, pero nos generaron $64.300 la suma de todos. Bien, pero esos son 20 empleados que estaban antes de agruparlos separados en fila. Entonces, el concepto es que si nosotros estamos diciendo tráeme las columnas provenientes de cierta tabla y lo quiero filtrar por grupo, tiene que ser el having después del group by. Es obvio, porque visualmente lo estoy agrupando y luego lo puedo filtrar. No puedo filtrar antes de agrupar. Es como tratar de colocar, es decir, vamos a separar por color, por edad, y antes de separarlo lo cambio y lo saco. O sea, a todos aquellos empleados que sean mayores de 20, le puedo decir, ¿sabes que no me sirven? Chao, para afuera. No, si lo que quiero es aquellos que estén agrupados y una vez que estén agrupados, separarlos. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué quiero traer? Solamente aquellos sueldos o salarios en realidad, o acá la suma de salarios, porque tiene que ser el concepto completo de la columna, solamente por aquella suma de salarios donde sean mayores o iguales a $21.000. Entonces, la suma de todos los empleados van a ser más de $21.000 los que me van a mostrar. Entonces, solamente de los 19 cargos que existían, me está mostrando 9, dejando 10 afuera porque el filtro lo realiza antes. Si yo no hiciera un having y aplicara lo mismo a través de un where, al aplicar un where, yo le digo, ¿sabes qué quiero filtrar? Por aquellos salarios que sean mayores o igual a 21.000 y que luego los agrupe, el resultado va a ser totalmente distinto. Quiero que veamos de nuevo. Si nos damos cuenta, todos los empleados que están acá existen 19, pero si yo le saco el where y los filtro por aquellos salarios que sean mayores a 21.000, me trae solamente que existe uno solo, que es 24.000. Y veamos por qué. Porque yo antes de hacer cualquier cosa, lo único que le estoy diciendo es que quiero que me muestres todos los salarios que sean mayores o igual a 21.000. Y si yo traigo eso, aquellos salarios que sean mayores a 21.000, solamente existe uno, que es Stephen King, que gana $24.000. Por ende, en base a su rol, a su concepto principal, lo agrupa y me lo muestra en base a. O sea, me muestra solamente eso. Si yo le dijese que sean mayores a 19.000, me va a generar o me va a mostrar simplemente uno, o quizás 14.000, para que me muestre dos. Veamos si existen más de dos. Ven, 3. Pero veamos. Si yo le digo que quiero que lo filtre por 14.000, visualmente, nos vamos a dar cuenta que en realidad van a ser 4 empleados. Donde 2 empleados tienen el mismo tipo de cargo, entonces lo que hace es sumar los dos, que entrega 32.000, y agrupa el 24 y agrupa el 14.000 dentro de este mismo concepto. Es decir, todos los que están separados, aquellos que sean iguales, los suma, y aquellos que están solos los deja tal cual. Entonces, el where nos sirve mucho, pero para agrupar conceptos de filtros previo a la agrupación. Entonces, si yo estoy aplicando acá un concepto de having, literalmente lo único que tengo que hacer es, después de generarlo, filtrarlo a través de, pero una vez que ya esté agrupado.
Entonces el resultado es totalmente distinto, siendo que puede ser el mismo concepto de 14.000. El anterior me mostraba solamente 3, acá me muestra 9 datos. ¿Bien? Eso es lo que es un filtro de grupo, a través de un where y a través de un having. Espero que les haya quedado un poquito más claro en esta oportunidad sobre el concepto de agrupación, el concepto de having y el concepto de grupo. Creo que entiendan que también no solamente se puede filtrar por uno, sino que también aplicando podemos jugar con otro concepto. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero también filtrar por aquel job ID, no sé, estoy jugando, que sea igual a cierto concepto como, o incluso le puedo decir que sea dentro del conjunto de IT o IT prog, o que sea st-man, o que sea el sa-rep. Si yo lo ejecuto, me trae solamente el filtro que aquellos que cumplan que sean mayores a 14.000 y que además estén dentro de este concepto. Bien, espero que les haya la forma y la función que tiene es exactamente igual que un where, solamente que la única diferencia es que lo hace una vez que ya después que lo agrupa. ¿Ok? Una vez que ya los agrupa, los separa por conceptos literalmente distintos, una vez que ya esté listo el concepto, antes de mostrarlo visualmente al final, los termina agrupando. Bien. Ya chicos, espero que les haya quedado bien esta oportunidad. Nos vemos en una próxima edición, en un próximo pequeño video, una pequeña cápsula. Sobre todo les pido que le den like si les gusta. Si es que no, por favor, manténganse dentro del concepto de la materia. Recuerden que nosotros tenemos clases todas las semanas. Nuestros conceptos de clases nos sirven para poder complementarlo a través de la educación que estamos realizando a través de nuestra sala. Espero que les sirvan a ustedes y a todos sus compañeros. Si lo quieren compartir, háganlo masivo si es que pueden. Un abrazo grande para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.